Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre y gracias a los nuevos suscriptores. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte de cada contenido nuevo que vayamos subiendo al canal. Hoy estoy muy contenta, me siento muy emocionada porque se me ha ocurrido la idea de, aparte de subir contenido en formato de vídeo, donde me veáis comentaros y explicar los temas, se me ha ocurrido hacer podcast y subirlo por si a otras personas les interese más este tipo de formato, donde no me veis pero podéis escuchar. Y más que nada es en esos momentos que yo no sé dónde estaréis cuando me escuchéis, pero que estéis tal vez más a gusto y os guste más este tipo de formato. Espero que os agrade. El tema que tengo para hablar hoy es cómo nos puede condicionar la manera en la que nacemos, ¿vale? Como las circunstancias en las cuales se desarrolla el trabajo de parto de nuestra madre, ¿vale? En biodescodificación, el tipo de parto, o sea, es decir, la manera por la cual nacemos, es uno de los momentos clave para el tipo de vida o personalidad que presentaremos. Y obviamente también va a estar relacionado mucho con el proyecto Sentido, ¿vale? Que es el proyecto de vida con la que nos programan nuestros padres poco antes de nacer, ¿vale? Unos meses previos, incluso llegando hasta el año previo antes de nacer. Pensar que el parto es la primera oportunidad que tenemos de hacer nuestro primer esfuerzo y lograr nuestra primera gran tarea, ¿vale? Vendría a representar el símbolo de nuestro primer momento de autonomía, ¿vale? Como seres. Es el bebé el que va a determinar su momento para nacer, aunque esto parezca que me lo he inventado o que es, sí, como que es surrealista, es la realidad. No sé si habéis visto otra de las bitácoras de las cuales comentaba que no nacimos por casualidad, y es como que nosotros tenemos un pacto, nuestra alma tiene un pacto antes de llegar a este plano, ¿vale? En el cual, aunque parezca mentira o que somos masoquistas, hemos pactado pasar por situaciones duras y situaciones, duras, que nos hagan aprender y hagan que nuestra alma evolucione a lo largo de nuestra vida en este plano, en este momento, o sea, en esta vida, ¿vale? Entonces, el cómo se desarrolle nuestro parto es la manera en la que se marcarán patrones de conducta que luego mostraremos a lo largo de nuestra vida. Nuestro tipo de nacimiento marcará el modo en el que nosotros desarrollemos nuestra vida personal, emocional, laboral y muchos otros ámbitos, ¿vale? Porque son conductas que luego tendremos o maneras de comportarnos que nosotros tendremos de manera inconsciente, porque recordad que las primeras bitácoras las estoy dedicando a temas que repercuten directamente en el inconsciente, ¿vale? Es decir, cosas, patrones, heridas que tenemos, ¿cómo decir la palabra? Arraigadas y que actúan en nuestra vida de manera inconsciente, que no las podemos poner un alto de manera consciente hasta que nos damos cuenta de ello, ¿vale? Vale, para empezar voy a hablar sobre el parto rápido, que son esos partos en los que son tan rápidos que tarda mucho más en decir la mamá, aquí viene, o ya estoy para dar a luz, o ya estoy preparada, de lo que tarda en salir el bebé, ¿vale? Esto va a condicionar a un tipo de persona que tenga una... ¿Cómo decir la palabra? Me gusta mucho cómo decir la palabra. Lo uso mucho, lo siento. Esto va a crear o va a desarrollar que la persona sea muy apresurada, sean personas más nerviosas y siempre vayan de aquí para allá con mucha prisa en su vida, ¿vale? Esa es la consecuencia de que el parto sea rápido. También son personas que son muy impacientes, quieren todo y apresuran todo para que salga de manera lo más rápido posible. Son personas muy enérgicas, incluso en algunos casos se puede llegar a la hiperactividad. Dicen que son personas que son buenos atletas y es verdad que son estas personas que logran el éxito en lo que se propongan tan rápido que cuando inconscientemente se comparan con otros pueden llegar hasta sentir culpa de lograr cumplir esos objetivos de manera mucho más rápida que otra persona. Lo hacen todo siempre muy rápido, incluso hasta tienen muchas ideas de manera rápida también. Y claro, eso también, como la contraparte, el lado negativo, pueden llevar a que la persona pueda desarrollar tiroides o hipertiroidismo. Pero
la tiroides y el hipertiroidismo también tienen su significado a nivel de biodescodificación muy en particular, ¿vale? Pero a grandes rasgos, para que si este ha sido tu tipo de parto y te puedas identificar en él, te des cuenta de por qué vas así tan apresurado por la vida, vas tan rápido, con tanta velocidad, porque tal vez eres impaciente. Y aquí servidora nació así súper rápido. Mi mamá iba para una, no sé si esto lo he dicho en una bitácora o no, creo que no. Mi mamá iba para una revisión y le dijeron, está todo muy bien, estate lista porque en estos días estará por nacer. Pues mi madre, bueno, mi padre deja a mi mamá y mi mamá va a la consulta, le dicen esto, y cuando mi madre se está yendo, que está en el ascensor, pues rompe aguas en el ascensor y poco más y me tiene en el ascensor porque no le daba tiempo. Y es lo que decíamos al comienzo, tarda más la mamá en decir estoy lista ya, o ya quiere salir, de lo que tardo yo en salir. Es más, eso también es lo que a mí hoy en día todavía me sorprende. Nosotros somos 4 hijos y fui la más rellenita, la más gordita. Eran 4 kilos, o sea, era muy grande. Y mi mamá, es verdad que era la tercera, mi mamá ya tuvo sus 2 previas experiencias con mis 2 hermanos los mayores. Pero me dijo que a pesar del tamaño, porque mis otros 2 hermanos mayores sí que eran mucho más pequeños, sí que dice que nací tan rápido y ella no tuvo que hacer esfuerzo. Hice todo el esfuerzo básicamente yo para salir, que ella la verdad que sonreía y lo pasó a gusto porque no sintió casi dolor y ella no tuvo que hacer, sí obviamente tuvo que hacer trabajo, pero ella lo sintió como que fue súper rápido, como que no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Y claro, todo esto que dice aquí, menos lo de la tiroides y el hipertiroidismo, eso sí que todo esto que he descrito yo me siento así, me siento identificada, hasta incluso lo de ser buenas atletas, desde que comencé yo a hacer ejercicio hace, no sé, 8 años ya por lo menos. Tengo facilidad para hacer deportes, algunos no se me dan bien igual, pero sí que es verdad que tengo facilidades para hacer deporte y me gusta mucho. Lo que sí, lo de la impaciencia y que la inmediatez, el querer todo rápido, eso sí que también fue la mayor parte de mi vida, hasta que empecé, ya sabéis, a estudiar todo esto, que hizo que yo me replanteara las cosas de otra manera y yo ya no soy tan impaciente, todo lo contrario. Pero bueno, eso es gracias a un trabajo personal, pero si no, por mi manera de nacer, yo era muy impaciente. Vale, para no hacerlo tan largo, vamos con el segundo, que vendría a ser el parto opuesto, que es el parto lento. Estos partos demoran horas y horas en que se dilate. Entonces el parto ya ha iniciado, pero todavía no hay dilatación aún y se tiene que esperar. ¿Qué ocurre? Que, ¿cómo decir la palabra? Hace esto que sea tan lento, dificulta mucho a la persona. Son personas que realmente no tienen ninguna prisa luego en la vida, hacen todo con mucha lentitud, tienen la idea de que nacer de manera lenta perdón por los ruidos, es que ya de verdad que no sé en qué momento grabar a veces. El nacer de manera lenta les ha salvado la vida o les va a salvar la vida, ¿vale? Son personas que incluso pueden ser perezosas, que les pueda costar llevar a cabo alguna tarea, bueno, la mayoría de ellas, ¿vale? Y claro, como contraparte, el lado negativo, pueden presentar sobrepeso y hasta pueden desarrollar hipotiroidismo, que es lo opuesto al nacer rápido, ¿vale? Que es el hipertiroidismo, ¿vale? Siempre digo que el sobrepeso y el hipotiroidismo tienen también su significado súper concreto a nivel de biodescodificación, ¿vale? Y eso hay que analizarlo, ¿vale? En este caso puedo poner de ejemplo a mi hermano, el mayor de todos, el primero. Mi madre me dijo que estuvo en trabajo de parto, yo no me lo creo, pero es que no lo sé, me parece alucinante, un día entero prácticamente. No sé si dijo 18 horas, es que ahora no quiero exagerar, pero claro, el trabajo de parto duró 18 horas y no dilató hasta, no sé, vamos a ponerle que no sé qué deciros, o sea, estuvo capaz 17 horas o 16 horas a la espera, intentando hacer esfuerzo, saliendo a caminar para ayudar, haciendo ejercicios que incentivaron la dilatación.
Y eso sí que en las características que luego desarrolla esa persona por haber tenido un parto de esa manera, es cierto. Es decir, mi hermano es muy lento para muchas cosas, incluso ¿saben lo que ocurre? Que también, ya lo explicaré más adelante, pero mi hermano, aparte de nacer de manera lenta, también tiene otros tipos de... Ya lo explicaré en otro punto porque los he puesto como por un orden. Mi hermano también nació con forceps, entonces, o sea, tuvieron que ayudarle para que naciera porque es que no salía y entonces duraba tanto que lo tuvieron que forzar a salir porque ya eran demasiadas horas de trabajo de parto justamente. Entonces esto va a hacer mucha mella en la persona, eso va a condicionar mucho cómo luego la persona sea en su día a día, hasta incluso llegando a la etapa adulta. Mi hermano ahora es mayor que yo por 10 años y sigue siendo en algunos aspectos así. Lento, pausado, le cuesta mucho tomar decisiones, necesita de la aprobación externa, necesita que le impulsen, que le motiven, muy duditativo, se sobrepiensa mucho las cosas. Pero bueno, luego explicaré volveré al ejemplo de mi hermano cuando explique lo de los forceps, ¿vale? Luego está el tercero, que vendría a ser el parto provocado. El parto que se provoca, ya estamos quitándole al bebé la oportunidad de que sea él el que decida en qué momento está listo para nacer. Entonces, todas estas personas que nazcan fruto de un parto provocado, van a tener dificultad para comenzar o iniciar cualquier cosa en la vida, proyectos o metas que tenga, le va a costar mucho, porque nunca estará, justamente como no ha tenido la posibilidad de, decidir en qué momento nacer, nunca tendrá la certeza de cuándo será el momento ideal para iniciar algo. Siempre va a tener esa duda de si comienzo o no comienzo, será bueno el momento, no será bueno. Entonces esperan que otros, inconscientemente estas personas ya luego esperan a que otros tomen la decisión y la iniciativa por ellos. ¿Por qué? Porque su parto fue así. La iniciativa de que nacieran fue por el médico o fue por la mamá, no fue por ellos, ¿vale? Entonces esto va a hacer que a esta persona luego le cueste mucho decidir cosas y tomar acción porque duda y va a estar pensando si es el momento correcto o no. Luego está el parto acelerado. Si la mujer se pone de parto y el médico la estimula para que el parto se acelere, esto hará que esas personas luego tengan un alto grado de urgencia para cualquier cosa. Es decir, esta persona en su día a día, luego, cuando quiera conseguir algo, va a tener esa necesidad imperiosa de que tiene que ser urgente, que tiene que ser ya. Al final se crea en la persona, luego cuando nace de esta manera, de esa mentalidad, vienen con esa mentalidad de que nunca hay un momento ideal para nada y que hay que iniciarlo de manera deprisa, porque nunca es el momento, nunca hay que esperar a que venga un momento ideal, ¿vale? Hay que acelerarlo y darle prisa a todo, ¿vale? Luego está la cesárea. ¿Qué pasa? Que la cesárea es el bebé, vamos a decirlo, viene de manera natural, por ejemplo, y cuando ven que no se puede, pues se practica la cesárea, ¿verdad? O en el momento en que se dice no se puede de manera natural, no hay ni siquiera intento y vamos a por la cesárea. En este caso, el bebé tendrá luego, a lo largo de su vida, o esa persona, una sensación de síndrome de interrupción, que es lo que se le conoce o se le llama, porque siente que su camino ha sido desviado, es decir, tiene un sentimiento de que ha sido desviado de su camino, como si su ritmo ha sido cambiado. Es decir, el bebé no ha podido nacer por sus propios medios, le necesitaron ayudarle, ¿vale?, para que saliera, y es como si fuera expulsado de donde el bebé se sentía seguro, ¿vale? Luego está, es que voy a ir un poco más rápido, que con las primeras me he enredado un poco más. Luego está la cesárea de emergencia. El bebé no entiende por qué se le ha interrumpido su proceso. Algo sucedió y ese bebé va a quedar imposibilitado para continuar con el proceso. Entonces, otra vez estamos ante un bebé que no ha podido hacer por sí mismo el trabajo de nacer, ¿vale? Esto sí que va a provocar que cada vez que la persona de manera adulta, por ejemplo, comienza algún proyecto,
se va a encontrar con interrupciones de golpe. Es decir, vamos muy bien encaminados en un proyecto, una meta que tengo y de repente, ¡pam!, un atraso, un problema, algo que me hace paralizar o parar en seco este proyecto que tengo. Es como si ocurriese algo urgente que haga que el plan inicial no se lleve a cabo. Luego está la cesárea programada. Al bebé no se lo considera listo para salir, es como si el bebé no se decidiera a nacer. Entonces es cuando obviamente los médicos, si pasa la fecha prevista no nace, pues se programa una cesárea, ¿verdad? Entonces es cuando el médico decide sacarlo de manera forzosa. ¿Qué hace? Pues hace que al sacarlo de esta manera, hace que el bebé sienta que lo están arrancando de su madre y que lo están sacando de su lugar seguro. Y obviamente se va a usar la excusa de que el bebé ya está listo, pero no ha nacido en la fecha estimada y habrá que quitarlo nosotros, habrá que sacarlo o provocarlo nosotros, ¿no? Es un error muy grande porque esto va a hacer que al final ese bebé que va a convertirse en un adulto, cuando llegue a su etapa adulta, incluso en momentos de la adolescencia y demás momentos en su vida, esta persona se va a sentir súper impotente a lo largo de su vida. Como si tuviera la sensación de que es una persona que es perdedora, que no se considera una persona exitosa, una persona merecedora. Y claro, si no le dieron la oportunidad de elegir el momento en el cual nacer, pues evidentemente también se va a sentir incapaz de tomar decisiones y de planificar, ni de planear nada en su vida. Luego sí que vendría lo que... esta persona, que ya casi me lo olvidaba o me lo comía, esta persona, cuando quiera terminar algo, va a tener dificultad, porque es que esa persona... Es decir, si tú imagínate que tú eres un bebé, ¿vale? Y tú estás allí, en tu lugar a gusto, y no quieres salir, eso también tiene una connotación a nivel biodescodificación, es decir, ese bebé se siente seguro. Imaginaros que el ambiente que hay externo, por el cual se rodea la mamá, ¿vale?, mientras lo está gestando, es un poco caótico. Pues el bebé inconscientemente no va a tener ganas de salir, porque se siente más seguro estando en el vientre, ¿vale? Entonces es por esto que el bebé, cuando le van a provocar la cesárea y se retrasa mucho, se pasa de fecha, incluso es por este motivo, ¿vale? Cuando un bebé se pasa de fecha en la que se tiene estipulado su nacimiento, es porque el bebé se siente más seguro dentro, en el vientre de la mamá, que afuera. ¿Qué ocurre? Que entonces esta persona también va a tener dificultad a la hora de terminar con cualquier proyecto o llegar hasta el final de algún proyecto, ¿vale?, que emprenda. Y siempre va a necesitar esa validación y esa ayuda externa, que incluso a veces puedes tener situaciones en las cuales a veces llegan a complicarse tanto las cosas que parece que hasta lo único que nos puede sacar de ese apuro o de esa dificultad es un milagro. Pues en ese último minuto tiene que aparecer algo que le ayude, ¿vale? Y así como contrapartida, como algo negativo, sí que es verdad que esta persona, aparte de luego no poder terminar nada, en plan, bueno, nada no, pueden haber excepciones, ¿vale? Depende de la dificultad del reto y si esa persona luego va tomando conciencia a lo largo de su vida y tal, pero así a priori puede tener, no sé, sentirse como culpable de ser el causante de heridas con su madre, ¿vale? Más relacionado con el vínculo con la mamá. Bien, luego está el nacimiento que vendría a ser prematuro, ¿vale? El nacimiento prematuro, ¿qué es? Es que tiene que nacer ya. Entonces, va a ser más que nada motivado por la madre, ¿vale? Una madre que tal vez tenga miedo, que esté ausente emocionalmente de ese bebé, o que la madre presente una enfermedad en el embarazo, ¿vale? Por ejemplo, podría ser la causa. La mamá siente asusto por alguna razón y esto hace que ese bebé reciba la orden de que tiene que nacer ya, de que no tiene que demorarse. Es como o naces o ya llegas tarde. Entonces las personas que nazcan así de esta manera, prematuramente, van a ser personas muy inquietas por el tema de la puntualidad. Es decir,
van a ser muy controladoras con el tema de la puntualidad, van a tener miedo a llegar tarde, pueden presentar, bueno, y obviamente sentir como miedo a hacer esperar a los demás, sentirse como personas más frágiles, más débiles, más vulnerables, aunque siempre digo, esto se lleva en el interior, luego la persona puede tener una fachada de seguridad, fortaleza, pero siempre le van a importar mucho el que dirán, lo que opinen los demás de sí mismo o de esa persona, y incluso pueden padecer hasta ansiedad, ¿vale? Luego está el nacimiento, que es tardío o prolongado. Ante una dificultad o conflicto, la mamá va a querer retener al niño, que esto es el caso opuesto, va a querer retener al niño porque no es el momento o no se siente preparada. También puede ser que tenga miedo, porque le tiene miedo al trabajo de parto, por ejemplo, y quiere mantenerlo, inconscientemente quiere mantener al bebé dentro. Es como si que la mamá pretende seguir embarazada y mantenerse unida a su hijo. Es como que quisiera alargar el tiempo, aunque el bebé puede que ya esté listo para nacer. Eso va a ocasionar que luego ese bebé, esa persona, tenga dificultad para iniciar cualquier proyecto, por ejemplo, o cualquier acción. Siempre va a tener problemas para gestionar el tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha gestionado correctamente el tiempo de su nacimiento. Y claro, puede plantear en su vida retrasos a la hora de llevar a cabo muchas acciones o metas que tengan. Son personas que pueden ser impuntuales y para ellos, esto sí que es como un dato un poco raro o exótico, son personas para las cuales inconscientemente es como si el tiempo no existiese. Porque como no han tenido un tiempo correcto de nacer, pues para ellos es como si no existiese. Vale, este es uno de los que más me ha impactado, pero bueno, es el nacimiento mientras la mamá está inconsciente. Porque, por ejemplo, la mamá tiene una anestesia, se le practica una anestesia con una dosis elevada, el bebé va a llegar dormido. Y esto sí que cuando lo estaba estudiando yo hace un par de años, yo aquí, como decimos en España, flipaba, alucinaba, en plan, yo no sabía que de verdad, porque aún no he sido madre, ¿vale? Y los partos de los cuales tengo conocimiento, ninguno ha sido el caso de que el bebé llegue dormido, entonces sí que me impactó mucho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas luego serán personas, de repente van a poner mucha fortaleza, mucha acción, y de repente hay como una especie de cansancio y se ponen a dormir. Esto puede suceder. Vamos a poner que tú estás trabajando, tienes mucho entusiasmo, mucha motivación porque un proyecto te ilusiona muchísimo, es un tema que te apasiona, empiezas con mucha energía y de repente es como ¡pap!, como que si te agotase la batería y te empieza a dar cansancio y sueño. Es un método que se mantiene para evadirse, o sea, esa persona lo hará de manera inconsciente para evadirse y desconectarse de las emociones y sufrimientos que suceden de manera espontánea, o bien porque incluso, excepciones, ¿vale?, pueden hasta haber drogas por medio. ¿Qué significa esto? Que esa persona no consigue o no va a conseguir arreglar sus problemas por sí mismo, porque es decir, estaba dormido cuando nació. Entonces, por eso hablo de la connotación, o sea, por eso mencioné el tema de las drogas. Cuando una persona se droga, deja de estar consciente, ¿vale? Por eso la similitud. Imaginaros que la madre pudiese morir, que eso sí que han habido casos. El hijo se quedaría, porque claro, estamos hablando de que la mamá está inconsciente cuando viene al mundo el bebé, y el bebé también está dormido. Imaginaros que algo ocurre en el parto y la mamá puede morir. Ese hijo quedaría con la culpabilidad que la acompañaría, se sentiría culpable siempre, toda su vida, como de tener la sensación de que su madre murió por su culpa, como si hubiera matado a la madre, ¿vale? Y eso también se ha escuchado de luego casos de que miembros de la familia luego culpen a ese bebé, ¿no? Pero bueno, es un caso un poco fuerte, ¿verdad? Y gracias a Dios no son tan habituales, pero sí que los hay. Bien, aquí está el ejemplo que ponía de mi hermano el mayor, el nacimiento con forceps o ventosas. Aquí hay algo muy, muy interesante que no se ha dado el caso con los otros que he explicado, y es que la mamá presenta un conflicto con el padre. El bebé inicia el proceso de nacer
comienza el parto, hay dilatación adecuada, ideal, y el bebé comienza a avanzar, pero en el momento de salir algo se bloquea. Aquí es cuando se decide tomar la medida de utilizar forceps o ventosas para sacar al bebé. ¿Qué va a tener como consecuencia? Son personas a las que luego les cuesta llegar al final de cualquier cosa, ¿vale? No sé, como que son personas bastante solitarias también, y eso va a programar, va a condicionar mucho nuestro esquema de acción, cómo nacemos, ¿vale? Son personas que actúan y sí pueden lograr cosas importantes y pueden poner mucha motivación, mucha acción al principio y de manera sencilla incluso, ¿vale? Pero cuando se está llegando a terminar ese proyecto, de repente es como el tipo de nacimiento igual. Cuando ya está a punto caramelo pasa algo y hay un bloqueo, pero es de manera emocional porque es el inconsciente el que lo está activando, ¿vale? La persona no tiene conciencia de por qué le suceden estas cosas. Es como pensar que ese bebé necesitó ayuda para nacer. Entonces luego esa persona va a tener en su inconsciente grabado que necesita ayuda, que no puede solo. Son personas que no les gusta que les controlen, tienen mucho miedo al dolor, pueden presentar incluso miedo al contacto físico, porque el primer contacto físico fue brusco, porque fue con ayuda, ¿vale? Y fue no fue de manera amorosa, es decir, porque fue con forceps o ventosas, entonces normal que luego tengan un rechazo al contacto físico. Y sí que es verdad que también van a necesitar esa validación y esa ayuda externa, pero al mismo tiempo son personas que se van a desconectar emocionalmente, ¿vale? Porque porque al final va a estar muy unido a que se sintieron, que nacieron de manera fría, brusca, en plan, no vino como con amor, ¿no? Porque fueron ayudados y fue de manera, con ventosas y con forceps, fue de manera fría, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? Bueno, que solos nunca pueden hacer nada, siempre van a necesitar hacer las cosas en grupo, porque se programó así en su nacimiento, es decir, necesito ayuda, entonces siempre para cualquier cosa que se plantee en su vida va a necesitar apoyo. Incluso puede hasta pensar o sentir esa persona que la ayuda que le preste los demás les pueda hacer daño. Y esto es muy lógico. ¿Por qué? Porque sabe que la ayuda que le prestaron para nacer inconscientemente fue dolorosa. Porque fue a través de forceps y ventosas. Eso al niño al principio le duele. Entonces, inconscientemente va a guardar, almacenar ese recuerdo. Bueno, ese recuerdo sí, pero lo va a transformar va a asociar, va a ser una asociación de que toda ayuda es dolorosa. Y bueno, ¿cómo decirlo? Como patologías, luego esa persona puede presentar cefaleas o migrañas, neuralgias también. Vale, luego está el nacimiento con cordón umbilical enredado en el cuello. Y aquí también tengo muchos ejemplos de esto. Aquí es súper importante tener en cuenta una cosa, de que puede aquí involucrarse la memoria que se tenga del árbol transgeneracional, ¿vale? Con la asociación relacionada a salvar a la pareja, con ahogos, ahorcamientos, ¿vale? Memorias que tienen que ver con el cuello. El bebé, cuando pone en marcha el parto y comienza a dilatarse, el cuello se dilata, el bebé se pone en el canal listo para salir, el cordón hace como un elástico y hace que le ahogue, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el cerebro va a registrar que la autonomía, ¿vale? Que el valerse por sí mismo de manera autónoma es un peligro de muerte. Y va a acarrear esto que la persona luego, cuando crezca, va a tener dificultad para ganarse la vida. Y esto también es un caso que no he explicado antes, pero ser autónomos financieramente, que en otros tipos de partos y nacimientos no he explicado porque no se daba el caso, pero en este puede afectar financieramente a la persona. Porque en el momento de nacimiento, si salía del vientre y si no salía o si se quedaba, en cualquiera de los dos casos tenía el peligro de muerte, ¿vale?
es como, por ejemplo, algo eterno que se queda en el limbo. Imaginaros, por ejemplo, una persona que durante muchos años tiene en su mente que quiere dedicarse a algo, se puede preparar, pero luego no dar el salto a termino, estoy preparada, tengo mis estudios, tengo todo acabado, voy a dar el paso a montar ese negocio que sueño. Nunca dan ese paso. Bueno, hablando del tema económico, ¿qué va a ser? Que también son personas que viven o saben vivir con bajos recursos y se conforman con demasiado poco. Y incluso, claro, pensar que el cordón ha envuelto el cuello, entonces puedes sentir que a nivel emocional, cualquier vínculo que tenga, cualquier tipo de relación, pueda sentir que le ahogue. Incluso también se me ha dado el caso con una paciente que nació de esta manera y me contaba que cuando, da igual si era verano o era invierno, según qué prendas de ropa llevase, si el cuello era muy escotado, tenía la sensación, escotado no, perdón, he dicho lo opuesto, era muy apretado, si el cuello de la camiseta, de la camisa, de la blusa, o incluso estos jerseys que van hasta arriba y aprietan mucho el cuello, tenía ella inconscientemente una sensación de ahogo y no podía llevar prendas así. Y esto viene bien marcado por este tipo de nacimiento. Y también obviamente al tener que ver con el cuello, son personas que luego les cuesta expresarse y sienten como una sensación de posible asfixia, ¿vale? Luego, un caso que todavía no he visto de momento, es un nacimiento de pies, que es una persona que cuando nace con estas circunstancias puede tener miedo a, ¿cómo dice la palabra? A enfrentarse a la vida, a ir hacia adelante, porque piensa que la vida es una lucha, no es capaz de hacer bien las cosas o siente que no capaz hace bien las cosas, pero desde su inconsciente se sabotea y su mente y su inconsciente le hacen creer que no es capaz de hacer bien las cosas. Tiene la sensación de ser inoportuno y incluso puede sentir hasta culpa por las heridas causadas a la madre. Es decir, esto sucede también igual que en el que comentamos anteriormente, sensación de sentir culpa de haber perjudicado a la mamá. Luego, uno muy habitual es el nacer de nalgas. Este lo he escuchado mucho y lo he visto mucho. Aquí el bebé viene con esa idea inconsciente de debo demostrar quién soy, pero viene marcha atrás, es decir, viene de culo, literal, o viene de nalgas, depende de dónde estemos. No sé si está bien dicho el culo o si YouTube me va a penalizar por esto, pero esto es miedo a ir hacia adelante en la vida. Pueden tener repeticiones de curso, por ejemplo, cuando estamos estudiando, o pueden tener retraso, es decir, voy por detrás que mis compañeros con las notas, o para entender la información, o me quedo incluso con retraso a nivel de han pasado de curso y yo me quedo, ¿no? También tiene otra connotación, y es que este tipo de nacimiento ya a priori lo primero que nos enseña, más que la cabeza, porque obviamente ha nacido de culo, es enseñar o mostrar el sexo del bebé, es decir, exhibir de qué sexo soy, si soy mujer o si soy hombre. Después está el bebé que viene atravesado. Es un bebé que luego, por la manera en la que eligió o la que se dio su nacimiento, va a convertirse en una persona que luego no quiere salir. Es como si tuviera la sensación de que perdió buscar el momento de salir. Son personas muy confusas y a su vez viven entre confusión y oposición. Es como si en muchos momentos de su vida, para sobrevivir, deben de tomar una decisión equivocada. Y es muy lógico, porque es que han nacido atravesados. Entonces asimilan a que para poder mantenerme vivo, para sobrevivir, tengo que tomar una mala decisión, porque mi nacimiento no fue adecuado. Y luego, aquí no es un tipo de nacimiento, pero sí que es una cualidad súper importante, y es cuando el bebé
aspira líquido amniótico, ¿vale? Esto va a producir mucha rabia en el bebé, en el niño y en el adulto. El niño lo vive como una traición por la falta de colaboración de su madre. En el parto pasó algo, un accidente entre comillas, ¿vale? Que sabemos que no pasa nada por casualidad. Sucedió algo en el parto que llevó a que el bebé aspirara el líquido amniótico. Y él inconscientemente lo ve como una traición de que su madre no ha terminado de colaborar en ayudarle a nacer. Y esa persona luego va a tener la sensación de ahogo e incluso puede tener hasta ideas suicidas. Entonces es muy importante que esto se estudie, porque a nivel de biodescodificación, porque imagínate tú creces o tienes uno de tus hijos o algún familiar cercano que luego tiene estas ideas suicidas. Esto se tiene que investigar, ¿vale? Porque a veces no es que la persona esté mal psicológicamente, sino que son otras cosas que derivan en que esa persona tenga esos pensamientos, ¿vale? Y así como esto es importante estudiarlo, analizarlo, las demás cosas también, porque que tú hayas nacido de una determinada manera no quiere decir que tenga que condicionarte toda tu vida, porque en el momento que tú investigas y profundizas, porque seguro no, clarísimo al 100% de que de todo lo que he explicado algo te resuena porque has nacido de una de estas maneras. Entonces, saca el lado positivo. Yo, por ejemplo, de mi manera de nacer, me encantó. Creo que si tuviera que nacer volvería a elegir lo mismo, porque me hace ser una persona muy valiente, muy independiente. Ya desde pequeñita lo era. ¿Por qué? Porque tuve que hacer todo el esfuerzo para salir y es como que no delegué en el trabajo que tuviera que hacer mi madre para que yo pudiera venir a la vida. Y entonces eso me va a hacer una persona que soy una persona muy valiente y que voy a por cualquier cosa que quiera sin tanto miedo, aunque sí que hubieron épocas de mi vida que hay situaciones que me dieron miedo, y ahí siempre van a haber situaciones, da igual el nacimiento que tengas, siempre van a haber situaciones que te vayan a provocar miedo. Pero sí que es verdad que de la media no sentía tanto miedo, era más valiente y que realmente soy una persona que hablo a nivel personal, ¿vale? Luego hay otros ejemplos, pero a nivel personal encuentro que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida el tipo de nacimiento que tuve, que sea así tan rápido. Y me hace ser una persona que puedo buscar, tengo facilidad, no solo del habla, sino facilidad para buscar soluciones. Porque yo me he tenido que buscar, como decimos aquí en España, las castañas para nacer yo. O sea, yo tuve que poner todo mi esfuerzo y no tuve que esperar a que mi mamá me ayudara o a que mi mamá hiciera el trabajo. Entonces eso me hace proactiva también. Y bueno, no lo quiero hacer muy largo el vídeo porque ya van por 38 minutos según lo que pone la cámara. Y espero que este formato te guste, espero que lo hayas oído. Y lo que yo digo, a veces estas cosas, estos temas, como son tan extensos, sí que te invito a que pruebes oírlos cuando tú estés, incluso, mira lo que te digo, que esto lo he hecho yo, cuando estamos haciendo actividades en casa, actividades de limpieza o de orden, que no tengas que estar con la mente concentrada en otras cosas, que puedas escucharlo en un segundo plano y que la información siempre va a quedarse almacenada en nuestro inconsciente, ¿vale? Aunque tú creas que no estás prestando atención, realmente la información se te está quedando, ¿vale? En tu inconsciente. Y resonará contigo. Cuando resuene contigo, me encantaría que me dejaras un comentario para ver qué tipo de nacimiento tuviste, cómo fue la experiencia, si tienes a mamá o a papá que te pueda contar también algo. Sería ideal y así compartirías con los demás miembros del canal. Y es motivo más para seguir planteando preguntas, dudas y que nos cuentes cómo fue la experiencia, o si tú ya has sido madre, que cuentes tu experiencia de cómo fueron tus partos, eso también sería muy bonito. Y gracias una vez más por estar aquí, por haber llegado hasta el final, espero que lo hayas hecho. Gracias por haber estado atento, suscríbete si no lo has hecho. Y gracias por los comentarios y los likes. Nos vemos en la siguiente bitácora o en el siguiente podcast, depende, iré alternando. Deseo que tengas bonito día, nos vemos en la siguiente. Gracias.